Bien, mis hermanos, hace 8 días, haciendo un alto en el estudio expositivo del Evangelio de Lucas, empecé una serie de estudios que titulé El propósito de la iglesia, porque creo que es necesario tener bien claro o bien clara esta verdad, pues si formamos parte de la iglesia de Cristo en la tierra, debemos cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados a formar parte de la iglesia del Señor. El primer estudio de esta serie lo he titulado 8 verdades sobre la iglesia. Hace 8 días vimos las primeras 4 verdades acerca de la iglesia. Vimos que Cristo es el Salvador de la iglesia. Vimos que Cristo es el dueño de la iglesia. Vimos que Cristo es el cabeza de la iglesia. Y vimos también que Cristo es el sustentador y edificador de la iglesia. Hoy veremos, Dios mediante, con la ayuda del Espíritu Santo, las otras 4 verdades acerca de la iglesia. Si Cristo es el Salvador de la iglesia, si Cristo es el dueño de la iglesia, el cabeza de la iglesia y el sustentador de la iglesia, esto nos lleva a la verdad número 5. La iglesia es indestructible. Veamos la lógica. Cristo es el Salvador de la iglesia, la libera del mundo, de la influencia del mundo, de la esclavitud del pecado y de Satanás, constituyéndose así como dueño de la iglesia, porque al salvarla Él la compró con su propia sangre. Entonces Él es el dueño de su iglesia. Por consiguiente, Él se constituye en el cabeza de la iglesia, en el cerebro de la iglesia, en el que da las órdenes a la iglesia y el que dice cómo debe funcionar y actuar la iglesia. Y por consiguiente, Él es el sustentador y edificador de la iglesia. Esto nos lleva a entender, por lógica, que la iglesia es indestructible porque Cristo es su Señor y su Salvador. ¿Sí o no, hermanos? La iglesia nació para expandirse sobre la faz de la tierra. Y esta expansión se dará hasta que Cristo regrese por segunda vez a este mundo. Por tanto, nadie puede detener su expansión, porque la iglesia es un movimiento imparable e indestructible. No porque la iglesia tenga poder en sí misma para ser imparable e indestructible, sino que su indestructibilidad proviene de su Salvador, de su dueño, de su cabeza, de su Señor y de su sustentador, que es ¿quién? Jesucristo. Por eso la iglesia es indestructible, imparable en su expansión. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 28. Versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Un pasaje muy conocido por todos, pero que vale la pena meditar en él. Dice así Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este pasaje que acabamos de leer podemos ver dos cosas fundamentales. Número uno, podemos ver que la iglesia es indestructible porque se expande y se establece en el poder soberano que Cristo recibió del Padre cuando resucitó y ascendió al cielo, después de haber muerto en la cruz. Noten lo que dice el texto. Cristo dice, toda potestad, es decir, ¿todo qué? Poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A dónde recibió poder y autoridad Cristo? Pero sobre los cielos y sobre la tierra, es decir, sobre todas las cosas creadas, Cristo recibió poder y autoridad. En base a ese poder soberano que recibió Cristo del Padre, Él dice, vayan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, lo primero que vemos en este texto es que la iglesia es indestructible porque se expande y se establece en el poder soberano que Cristo recibió del Padre cuando resucitó y ascendió al Padre. Amén. Y lo segundo que vemos es que la iglesia es indestructible por cuanto Cristo prometió estar con los miembros de su iglesia, los que obedecen sus mandatos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, son dos promesas de garantía. Una, que es el poder que Cristo recibe sobre todas las cosas, y en ese poder somos enviados a hacer su voluntad, a hacer discípulos a todas las naciones, no a una ni a dos naciones, sino a todas las naciones. Bautizarlos, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y número dos, es indestructible porque Él promete estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿No nos da seguridad esa promesa? Pero es una promesa y al mismo tiempo también es una orden, es un imperativo. Por tanto, id. En el poder que Dios nos recibió, Cristo recibió, Él nos envía a predicar el Evangelio. Mateo 16, 16 al 18. Mateo 16, 16 al 18. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuchen lo que dice a continuación: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Nueva Versión Internacional traduce esta parte: las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, de la siguiente manera. Dice: las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Podemos ver en este texto sagrado nuevamente que la iglesia es indestructible porque está fundada sobre la roca inamovible que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Cristo, la confesión que Pedro había hecho anteriormente, porque él le dice: yo también, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca va a estar fundada sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente, y por tal razón
la iglesia es indestructible y las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Noten que dice puertas del Hades. Somos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, los que vamos en avanzada, destruyendo y minando el campo del enemigo. No es al contrario, somos nosotros los que vamos en avanzada. Las puertas del Hades no prevalecen. Habla de fortaleza, de un reino que está encerrado, que no quiere ceder, pero las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra el avance imparable de la iglesia. Amén. La iglesia, mis hermanos, siempre ha tenido que enfrentar ataques feroces de fuera y de dentro de la misma iglesia. El primer ataque que sufrió la iglesia fue por conducto de los escribas y fariseos, quienes creyeron que al crucificar a Cristo acabarían con él y con sus seguidores. Pero, oh sorpresa, Cristo se levantó de los muertos venciendo la muerte. Se levantó de entre los muertos con poder y con gran gloria. Y hasta el día de hoy, sus seguidores se han multiplicado como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Satanás no pudo detener el avance y la expansión de la iglesia, porque la iglesia es indestructible, porque Cristo es indestructible. Él es la roca eterna de los siglos. Amén. Y usted y yo estamos fundados sobre esa roca, que es Cristo. En los primeros 3 siglos de la era cristiana, la iglesia sufrió una persecución tan feroz que parecía que iba a ser destruida. Pero no fue así, porque entre más los perseguían, más se multiplicaban los cristianos. La sangre de los cristianos se convirtió en semilla que germinaba por miles, porque la iglesia de Cristo es indestructible. Cosa curiosa, entre más se persiga a los cristianos, más se multiplican. Eso nos lo muestra la historia. Hechos de los Apóstoles nos muestra que al principio la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén, pero se levantó una gran persecución y de esa persecución fueron expandidos por todas las regiones de alrededor y comenzó a expandirse el evangelio por todo alrededor de Jerusalén y de Israel. Luego salió fuera de Israel a el Asia Menor y llegó hasta Roma y a España, hermanos, y a todas otras partes del mundo conocido desde entonces. Mateo 10:28, por favor. Mateo 10:28. Nos dice el Señor la siguiente verdad: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los cristianos eran muertos en la hoguera, echados al circo romano, pero morían confesando a Cristo y alabando al Señor, muriendo por su causa, porque ellos estaban convencidos de esta verdad. Ellos no temían a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y es una exhortación para nosotros. Debemos temer más bien a aquel que puede destruir y matar el cuerpo y el alma en el infierno. Cuando las tinieblas de la oscuridad o del oscurantismo, mejor, cuando las tinieblas del oscurantismo se abalanzaron sobre la iglesia para ocultar la verdad de la palabra de Dios, Cristo levantó y preservó a hombres
como a Agustín de Hipona, como a John Wycliffe, como a Juan Hus y más tarde a Lutero y a Juan Calvino, que defendieron y proclamaron con valentía la Biblia como única norma de fe y conducta para la iglesia. Ante la tiranía del Papa, que ocultaba la verdad de las Sagradas Escrituras para que el pueblo no tuviera acceso a la libertad de Cristo. Hombres y mujeres se levantaron y proclamaron la verdad de las Sagradas Escrituras ante el oscurantismo que se ciñó por mucho tiempo, por muchos siglos, sobre la iglesia. Cuando parecía que no había nada de moral y de doctrina, Dios preservó hombres que no doblaron su rodilla ante Baal. ¿Por qué? Porque la iglesia es indestructible, porque Cristo es su roca y su cimiento. Amén. Por eso el apóstol Juan dijo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Cristo nació en el mundo, la luz en las tinieblas resplandeció, y hasta el día de hoy la luz resplandecerá, aunque este mundo en el que vivimos parezca estar en las más densas tinieblas. La iglesia, que es la luz de Cristo, resplandecerá en este mundo. Y usted y yo somos privilegiados porque pertenecemos a esa iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Cristo es el Salvador de la iglesia, el dueño de la iglesia, el que sustenta la iglesia, el cabeza de la iglesia, y por consiguiente la iglesia es indestructible, entonces esto nos lleva a la verdad número 6. Cristo es quien añade a la iglesia. Cristo es quien añade a la iglesia. Siendo Cristo el Salvador y dueño de la iglesia y el cabeza de la iglesia, Él es quien decide quién ha de venir a formar parte de su grey, no el hombre. Él es quien decide quién ha de venir a formar parte de su grey. Los hombres no se hacen miembros de la iglesia. Es el Señor Jesús quien los añade, y si Él es quien los añade, entonces es para cumplir una función o un propósito dentro de su cuerpo. ¿Me hago entender? Si Él es quien añade a los miembros a su grey, nos añade con un propósito y con un fin: cumplir un propósito dentro de su grey. Veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué hacían los que habían creído? ¿Estaban qué? Juntos. La iglesia siempre se congrega, se reúne, porque la iglesia tiene esa particularidad de unirse, de congregarse. Estaban juntos, pero había otra cosa: tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿A dónde perseveraban? En el templo. Había un lugar de reunión en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Con alegría y con sencillez de corazón. Los cristianos siempre debemos mostrar alegría y gozo en nuestro corazón, en nuestra vida, porque hemos sido librados de la esclavitud y del engaño del enemigo. Verso 47: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia? El Señor Jesucristo. Él es el que añade. Él es el que nos hace parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hechos 2, 38 al 42. Ahí mismo. Dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién es el que nos llama a formar parte de su iglesia? El Señor Jesucristo. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasa cuando la persona cree, se arrepiente y se bautiza? Somos añadidos a la iglesia, pero ¿quién hace esa obra en realidad? Cristo, por su Espíritu y la predicación de su palabra. Ahora vaya conmigo a Juan 1. El Evangelio de Juan, Juan 1, ahí atrasito del libro de Hechos. Juan 1, versículos 12 al 13. Dice así el Señor, Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que nos hace formar parte de la descendencia de Dios? Cristo y el Padre. Porque dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es recibir a Cristo? Creer en su nombre. A ellos les dio potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero esos no son engendrados como hijos de Dios de voluntad de carne ni de voluntad de varón, no porque el pastor quiso ni porque usted quiso, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Dios, nuestro Señor, a través de Cristo. Amén. Dos cosas para reflexionar en este punto. Número 1. La iglesia no crece con los métodos y estrategias humanas. Cristo es el que añade y hace crecer por medio de la predicación de la palabra. Porque agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. No puede ponerse la iglesia a regalar mercados para que la iglesia crezca, porque la gente no asiste a la iglesia por arrepentimiento, sino por interés. ¿Me hago entender? Estrategias humanas pueden haber miles para atraer a la gente, pero por más estrategias que a uno no, que a usted o a mí me parezca y que pueden surtir efecto y llenar la iglesia, solamente se añadirán de verdad a aquellos a quienes Dios en su soberanía toque en su corazón y les dé un nuevo nacimiento. Por más estrategias que inventemos y hagamos para añadir, solo
Cristo los añade. Amén. La estrategia es predicar a Cristo. La estrategia es mostrarle al hombre su pecado para que se arrepienta y venga a los pies del Señor y reciba su perdón y su misericordia. No podemos decirle a la gente que acepte a Cristo y que todos sus problemas van a pasar. Venga a Cristo y todos sus problemas se le van a solucionar. Un mensaje muy atractivo, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando uno viene a los pies de Cristo, muchas veces, en lugar de cesar los problemas, como que le van a aumentar. Por eso Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. 3 que vinieron a Cristo y uno le dice: Señor, te seguiré a donde quiera vayas. Cristo le dice: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo fue sincero. Él dijo: ¿quién que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula si con lo que tiene puede terminarla? No sea que después de que se empiece a construir la torre no pueda terminarla y quede avergonzado. Y eso está escrito dentro del contexto de los que querían seguir a Cristo. Mis hermanos, no podemos atraer la gente a la iglesia prometiéndoles camino de rosas. A la iglesia se viene porque quiero tener comunión con Dios, quiero ser limpio de mis pecados, no quiero que mi alma se pierda en el infierno y reconozco que durante toda mi vida he ofendido a Dios, por más bueno y santo que me crea. Mis hermanos, las estrategias humanas no sirven de nada. Dios diseñó una estrategia y es: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio del arrepentimiento y de la gracia y hagan discípulos a todas las naciones. Cristo es el que añade a la iglesia, no nosotros los hombres. Cristo es el que añade e injerta a la iglesia universal, los creyentes. Pero ¿sabe cómo lo hace el Señor también? Lo hace a través de una iglesia local. Por lo tanto, no se concibe a un cristiano que brinca de iglesia en iglesia. Escúchenlo bien, no se concibe a un cristiano que brinca de iglesia en iglesia y que no se decide arraigarse en una iglesia local de sana doctrina. Porque si está en una iglesia que no predica la sana doctrina, usted está en todo su derecho de salir de allí. No podemos nosotros concebir que por el primer problema que tengamos en la iglesia nos vamos para otra, porque en la que usted llegue va a encontrar problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted es el problema. Así es. Donde quiera vamos a ver cosas que no nos gustan. Por eso es que Cristo dijo que debemos amarnos los unos a los otros y soportarnos los unos a los otros en amor. Necesitamos tener convicción acerca de cuál es el propósito de Dios para mi vida. Solo si estoy estable en una iglesia, comenzaré a echar raíces, a crecer y a producir fruto. Verdad número 7. La iglesia es perfeccionada por Cristo. Esa es la verdad número 7. Como Cristo es el que añade a la iglesia, Él no añade personas perfectas.
sino que añade personas pecadoras como cualquiera que está en el mundo. Por lo tanto, esa es la séptima verdad. La iglesia es perfeccionada por Cristo. Esta verdad nos enseña algo muy importante, y es que la iglesia no es perfecta. La iglesia aquí en la tierra es perfecta legalmente. Óigalo bien, la iglesia aquí en la tierra es perfecta legalmente, pero no moralmente. La iglesia aquí en la tierra necesita ser perfeccionada. Y fue por eso que Cristo constituyó pastores y maestros para perfeccionar a su iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice así el Señor: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué podemos ver en este pasaje que acabamos de leer? ¿Cuál fue la razón por la que Cristo constituyó pastores y maestros y evangelistas? Para perfeccionar a los santos. Eso nos indica que la iglesia no es ¿qué? Perfecta, que requiere de perfeccionamiento, y el que la perfecciona es Cristo, porque Cristo añadió a su iglesia no hombres perfectos en el sentido moral, sino hombres imperfectos, hombres con una cantidad de problemas, hombres y mujeres con una cantidad de pecados. Pero así le plació al Señor, y Él constituyó a los pastores y a los maestros para la perfección de su cuerpo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese trabajo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la tarea que tiene un pastor. Uno con problemas iguales a ustedes, con problemas de ira, con problemas de pereza, con problemas de toda clase. Pero a Dios le plació, porque Él mismo constituyó, dice, a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, para perfeccionar a su iglesia, porque la iglesia requiere de perfeccionamiento. La palabra perfeccionar viene del griego catarizo, con K, y significa restaurar, unir y reparar en disciplina. O sea que cuando Dios dice que Él constituyó pastores y maestros para perfeccionar a la iglesia, es para que sea restaurada la iglesia, sea unida y reparada en disciplina. Las iglesias están compuestas por pecadores arrepentidos, por personas que han vivido en una cultura de pecado por años, haciendo su voluntad y los deseos de su carne, imponiendo sus leyes. Por esas personas está compuesta la iglesia, por personas que hemos vivido en una cultura de pecado por años. Por lo tanto, la iglesia necesita ser corregida, necesita ser instruida, necesita ser disciplinada y ser perfeccionada. Por eso estamos instituyendo que cuando entremos y estemos orando, por favor, esperar en la puerta para no interrumpir y tener orden.
Y así cositas así, son disciplinas que se van instaurando dentro de la congregación, porque necesitamos ser corregidos, instruidos y disciplinados, y así en muchas otras áreas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia es imperfecta y solo Cristo la puede perfeccionar a través de su palabra y de los pastores y los maestros que Él instituyó en su iglesia. Ahorita les decía que la iglesia es perfecta delante de Dios legalmente, pero no moralmente. Legalmente en el sentido de que Cristo pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre, y a Dios no le debemos nada. Pero moralmente no. Moralmente estamos en un cuerpo pecaminoso mortal que se inclina al pecado, y tenemos que luchar con esa condición pecaminosa hasta el día de nuestra muerte. Ese es como nuestro aguijón ahí, para que no nos olvidemos de que dependemos de Dios. Nuestra condición moral nos obliga a vivir en santidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la conciencia nos redarguye y nos acusa de pecado. Hace una vez, algún tiempo, puse un ejemplo para entender esta verdad. De lo legal, que estamos libres de pecado legalmente delante de Dios, pero moralmente estamos en la obligación de perfeccionarnos. Imaginémonos que X joven, yo les decía la otra vez, quiere estudiar en la universidad, una carrera universitaria, pero no tiene dinero. No puede pagarse la universidad porque no tiene dinero, no tiene con qué, porque es una carrera muy costosa la que él quiere, y no tiene los recursos. Pero alguien de manera voluntaria y generosa paga todos sus estudios universitarios y aún su especialización. Ese joven recibe un correo, una carta, donde va un pagaré, donde le dice: sus estudios universitarios están pagos junto con su especialización, usted no tiene que pagar un peso. Pero ese joven tiene que ¿qué? Asistir a la universidad y hacer todos los semestres y ir a la especialización de su carrera. Aunque está pago, está en la obligación moral de ir a la universidad y de estudiar juiciosamente para sacar adelante lo que ya tiene ganado, ¿sí o no? Esa es la obligación moral que nosotros tenemos como cristianos. Ya todo está pago por Cristo, pero usted y yo tenemos la obligación moral de cada día ser mejores hijos, de abandonar nuestra vida de pecado, de amarnos los unos a los otros, de corregirnos los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros. La iglesia es perfeccionada a través de la enseñanza de las doctrinas de la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo es la escritura? Inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, por tanto es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Todo eso con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay manera de perfeccionarnos sino a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios, de la enseñanza y la exhortación de la bendita palabra de Dios. Dice el texto claramente: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para lograr eso. La iglesia es perfeccionada por Dios a través del ejercicio de las exhortaciones y la disciplina en el lugar donde nos congregamos.
Y esto nos lleva a la octava verdad. La iglesia es la única depositaria y proclamadora de la verdad. Si Cristo es el que añade a la iglesia, y la iglesia es perfeccionada por Cristo a través de su palabra, entonces la iglesia es la única depositaria y proclamadora de la verdad de aquel que la llamó a formar parte de su cuerpo. Noten lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Vaya conmigo allá, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Dice así el Señor: esto te escribo. Le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, le dice Pablo a Timoteo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia, mis hermanos? Columna y baluarte de la verdad. Pero aparte de eso es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, su iglesia, mis hermanos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad porque ella es la casa del Dios viviente. La iglesia es la depositaria de la noticia y de la verdad más gloriosa del mundo. ¿Cuál es la noticia y la verdad más gloriosa del mundo? El evangelio de la gracia del perdón de Cristo a hombres pecadores sin ningún mérito humano. Esa es la mejor noticia que un hombre y una mujer pueden recibir. Aunque nos parezca trinado este mensaje, tuiteriado, trinado, aunque nos parezca trinado este mensaje, la mejor noticia que un hombre y una mujer pueden recibir es la noticia del evangelio de la gracia de Dios a hombres pecadores a través de un regalo inmerecido que es Cristo, el cual no merecíamos. A nosotros, los miembros de la iglesia, se nos concedió el gran privilegio y la altísima responsabilidad. Óiganlo bien, a nosotros, los miembros de la iglesia, se nos concedió el gran privilegio y la altísima responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de salvación al hombre pecador. Es una contradicción decir y creer que somos depositarios de la verdad, que somos baluartes de la verdad y no proclamar el evangelio del cual depende el destino eterno de las almas. ¿No les parece? Suena ilógico y contradictorio. Si yo tengo la verdad de Dios que puede salvar el alma de las garras del diablo y de la condenación eterna y no lo proclamo, por eso fue que Pablo dijo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Noten lo que dice Efesios 3:8. Efesios 3, versículo 8. Dice Pablo, hasta el versículo 11 dice: a mí, escuchen por favor, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es el evangelio? Las inescrutables riquezas de Cristo. Y a nosotros, la iglesia, se nos dio ese privilegio de anunciar esa verdad. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
conforme al propósito eterno del que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Se nos concedió a nosotros ese privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación, mis hermanos. Y para terminar, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 verso 16 lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Humanamente tenemos la necesidad de comer, y ay de nosotros si no comemos, ¿sí o no, hermanos? Usted tiene la obligación de comer, y ay de nosotros si no comemos, nos enfermamos y nos volvemos raquíticos y nos podemos morir. Como miembros de la iglesia, también nosotros tenemos la necesidad y el mandato de parte de Cristo de anunciar el evangelio, y ay de nosotros si no lo hacemos. Ay de nosotros. Que el Señor les dé su gracia para que nosotros vayamos entendiendo cuál es nuestro propósito sobre la tierra, como iglesia, como hijos del Dios viviente, que hemos sido añadidos a su cuerpo por Cristo nuestro Señor. Dios les bendiga.